Muy buenos días, mi nombre es Carlos de Colorado y junto a mi compañero somos la rotación 3561 y le vamos a hacer una presentación de artículos de embarazo múltiple. Siguiente. Siguiente. Entonces, mi artículo se llama Reporto de un caso embarazo gemelar con un feto vivo y mola completa. Siguiente. A manera de introducción, pues tenemos que la enfermedad trofoblástica gestacional es un grupo de patologías relacionadas al embarazo y pues dentro de estas van a existir lesiones premalignas como la mola hildatiforme y pues otras francamente malignas como la mola persistente invasora, coriocarcinoma pues y otras denominadas neoplasias trofoblásticas estacionales. Tenemos que esta se origina por una fertilización anómala que genera un cariotipo anormal y una proliferación patológica de trofoblastos. También tenemos que en su mayoría pues un óvulo sin información genética va a ser fertilizado por un esperma que pues duplica su información, generando pues una mola completa con cariotipo de origen paterno. Entonces, seguido a esto, tenemos que la mola parcial, pues un óvulo normal es fertilizado por dos espermas generando un cariotipo triploide. El manejo habitual de la mola hidatiforme es la aspiración, pues mientras que la mola persistente y las lesiones malignas pues requieren pues ya aquí una quimioterapia, como por ejemplo con el metotrexato o combinado, y el diagnóstico, pues el seguimiento de esta se realiza por medio de la curva de BHG, pues que en la mayoría de los casos el diagnóstico definitivo se logra pues con la histología. Siguiente. Respecto al caso clínico, pues tenemos una paciente de 40 años, chilena, sin antecedentes mórbidos, múltipla de 2 cesáreas, cursando con embarazo 11.5 semanas, y esta consultó el servicio de urgencias del hospital el día 15 de abril del 2016, derivada por ecografía sugerente y pues asociado a un embrión con líquido cefalorraquídeo positivo. Entonces, también tenemos que, siguiente, en la ecografía de urgencia se consta una imagen en panal de abeja con embrión vivo, se hospitaliza en la unidad médico materno y fetal bajo la sospecha del embarazo molar incompleto. Se le hicieron exámenes donde se destaca la BHG mayor a 200.000 y radiografía de tórax, pruebas hepáticas y hemograma normal. Durante la hospitalización se realiza ecografía que informa trofoblastos de aspecto vesicular difuso con escaso Doppler, con escaso flujo al Doppler y clara identificación de su interfaz pues, con el miometro. En control de las 13 semanas se inicia metildopa de 250 miligramos cada 8 horas y 100 miligramos al día de ASA. Entonces, dado que presenta cifras tensionales elevadas en criterios de preeclampsia, se realiza una resonancia magnética pélvica que describe molas e infiltración a pared uterina, con efecto de masa sobre feto vivo y hematoma subcoriónico a nivel de la mola. A las 19 semanas persiste hipertensa, con palpitaciones, cefalea ocasional y un episodio de sangrado genital escaso y autolimitado. Se le realiza ecografía con biometría corte sin malformaciones fetales, cervix de 43 milímetros, placenta molar previa con signos de agretismo y se mantiene pues el manejo expectante que se le realizó. Siguiente. Entonces, dada la presencia de preeclampsia severa asociada a riesgos maternos específicos del caso, pues se sospecha de agretismo placentario, que este se define como opción de manejo idónea y la interrupción a través de una histerectomía en bloque. Como discusión de este artículo, pues que la confirmación de normalidad cromosómica del feto pues permitió un adecuado acercamiento al pronóstico del embarazo. Esta información asociada a la opinión de expertos y el comité de ética del instituto llevó a la paciente a decidir un manejo expectante. Ella estaba en conocimiento de las probabilidades que tenía pues en llevar un embarazo a término y de presentar complicaciones materno-fetales. Las complicaciones asociadas pues, fueron la metorragia leve y preeclampsia severa, resistente pues, al manejo médico, por lo que se decidió la interrupción del embarazo, considerándose pues, la edad estacional, la gravedad de la paciente y la sospecha de agretismo placentario, pues se le realizó una histerectomía en bloque. Siguiente. De manera de conclusión, pues la coexistencia de un embarazo molar con un feto vivo, pues es una entidad muy rara, pero sus complicaciones son muy frecuentes y estas son pues potencialmente graves, considerando un alto porcentaje pues de sobrevida de todo lo descrito, tanto para el feto, tanto para la madre.
Es factible y justificando considerar un manejo expectante, pero siempre y cuando se pueda ser realizado en un centro hospitalario por un equipo idóneo y con la paciente pues ampliamente informada respecto al pronóstico, posibles complicaciones y riesgos asociados pues que esta lleva. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con la presentación de artículos, mi nombre es Jesús Martel. El artículo se titula Parto diferido asincrónico del segundo gemelo, un caso clínico con buen desenlace neonatal. Bueno, el caso clínico, una paciente primigesta de 39 años con embarazo general bicorial diagnóstico logrado mediante fertilización in vitro sin antecedentes familiares ni personales de interés. La embarazada asistió a las visitas de control en la consulta obstétrica privada de curso normal en tratamiento con ácido fólico, yodo y progesterona, grupo sanguíneo O positivo. Entre las semanas 23 más 2 días acudió a urgencia por sangrado vaginal y dolor abdominal. En la especuloscopia se observó la emisión de líquido amniótico claro y dilatación cervical de 4 a 5 centímetros, y el registro cardiotocográfico externo reportó dinámica uterina franca. Debido al riesgo de parto prematuro extremo, fue trasladada al hospital público de referencia. En la ecografía se visualizaron dos fetos, el primero en presentación podálica, sin latido cardíaco, y el segundo en transversa, con latido cardíaco. Las placentas estaban normoinsertas. En la especuloscopia se observó dilatación cervical completa con algas de primer gemelo en primer plano de Hodge, y la paciente fue trasladada al quirófano, donde se produjo el nacimiento del primer gemelo mediante el parto. Bueno, en la ecografía se visualizaron dos fetos, el primero en presentación prodálica, como ya les mencioné, sin latido cardíaco, y el segundo en transverso, con latido cardíaco. Las placentas estaban normoinsertas. En la especuloscopia se observó dilatación cervical completa con las nalgas del primer gemelo en primer plano de Hodge, y la paciente fue trasladada al quirófano, donde se produjo el nacimiento del primer gemelo mediante el parto. Después del nacimiento del primer gemelo, se observó la retracción del cuello uterino y desaparición de la dinámica uterina, quedando el cuello con dilatación de 2 a 3 centímetros. El estudio ecográfico mostró la bolsa amniótica íntegra, sin signos de desprendimiento placentario ni pérdida del bienestar fetal, ante la ausencia de signos clínicos y analíticos de infección. Se propuso a la pareja la posibilidad de realizar cerclaje cervical y definir el parto del segundo gemelo, hecho que fue aceptado. Bueno, durante su ingreso se controló la tensión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, se efectuaron estudios de control cardiotocográficos cada 24 horas, analíticos, hemograma y proteína C reactiva cada 48 horas, y ecográficos de forma seriada. Para reducir el riesgo de infección, se evitaron realizar tactos vaginales. La constante se mantuvieron estables durante todo el ingreso. Los valores de proteína C reactiva disminuyeron progresivamente después de nacer el primer gemelo, hasta llegar a los controles de referencia. Los leucocitos y neutrófilos en sangre permanecieron elevados durante todo el proceso, sin expresar ningún parámetro de infección adicional. Bueno, la gestación del segundo gemelo continuó de forma favorable. Los parámetros ecográficos de crecimiento fetal y cantidad de líquido amniótico fueron normales. La longitud cervical se mantuvo entre 44 y 36 milímetros. El resto de las pruebas complementarias programadas fueron negativas. Los controles cardiotocográficos mostraron ausencia dinámica uterina y frecuencia cardíaca fetal en los parámetros de referencia. En la semana 34 más 2, la paciente comenzó con dinámica uterina irregular cada 5 a 6 minutos. La longitud cervical disminuyó 11.4 milímetros. Administraron nueva dosis de betametasona por vía intramuscular para acelerar la maduración pulmonar. Ante la persistencia de dinámica, se inició la perfusión de atosiban intravenoso. 3 horas después de la dinámica uterina fue regular y el cuello dilató 1 centímetro, con subsiguiente tensión de cerclaje, por lo que se decidió su retiro. Posterior a la extracción, la dilatación fue de 3 centímetros, se suspendió la perfusión de atosiban y 4 horas después se logró la dilatación completa. Nació una mujer con ACAR 910 de 1810 gramos, con pH de arteria umbilical de 7.39. La recién nacida fue trasladada al servicio de neonatología para control debido a prematurez y bajo peso. Y para concluir, el parto diferido es una práctica recomendada para incrementar la tasa de supervivencia y edad gestacional del feto o fetos retenidos. Para su realización, pues deben cumplirse diversos criterios. Además, la paciente debe otorgar su consentimiento con previa información de las complicaciones materno-fetales. Los protocolos de tratamiento pueden ser variados, pero aún se discute acerca de la amniocentesis, el cerclaje cervical, antibióticos, administración de tocolíticos, y se requieren más estudios adicionales para establecer los criterios de tratamiento en este tipo de partos.
Continuando con la presentación de los artículos, pues mi nombre es Nicole Daniela Martínez Betty, pues realizaré la presentación del mío. Siguiente. Mi artículo se titula Reducción embrionaria como opción para el embarazo múltiple de trillizos o de mayor orden. Este fue publicado por el Congreso de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología en el 2023. Siguiente. A modo de introducción, pues tenemos que la reducción de los embriones, también denominada embriorreducción fetal, va a consistir en la interrupción del desarrollo de uno o más fetos durante el transcurso de una gestación múltiple. A partir del año 2017, en Cuba se ofrece la opción terapéutica de reducción embrionaria a las gestantes con embarazo múltiple, de trillizos o de mayor número. La reducción de embriones suele hacerse entre las semanas 10 y 13 del embarazo, después de la primera ecografía, debido a los siguientes motivos. Puede existir una posibilidad de que los embriones se autorreduzcan de forma natural durante el primer trimestre de embarazo y en la ecografía de las 12 semanas es posible pues medir ciertas características fetales como el pliegue nucal, la frecuencia cardíaca o media craniocaudal, que puede indicar signos de sufrimiento fetal precoz y que también puede detectar malformaciones fetales. Es necesario determinar si se trata de un embarazo monocigótico o bicigótico y a su vez, pues también si los fetos comparten o no la misma placenta. En función de cómo se elige el feto o los fetos que van a eliminarse, existen los siguientes tipos de reducción embrionaria, que van a ser dos, selectiva y reducción no selectiva. En cuanto a la selectiva, tenemos que cuando hay evidencias de que uno de los fetos está menos desarrollado o pues presenta defectos congénitos. Y pues evidentemente este será el feto elegido para detener el desarrollo. Y en la reducción no selectiva es cuando no hay ninguno de los signos comentados anteriormente y pues ya ahí se elegirá el feto que se encuentre en una posición más accesible para la introducción pues de la aguja. En este estudio pues todos los casos fueron la reducción no selectiva. En cuanto a los objetivos, es caracterizar el tratamiento de la reducción fetal o multifetal de mujeres con trillizos o con un embarazo múltiple de mayor orden. Siguiente. En cuanto a los métodos, pues se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de corte longitudinal que abarcó 14 gestantes con embarazos de trillizos o de mayor orden, a las que se les realizaron reducción del número de fetos en el Centro Provincial de la Genética Médica de La Habana en el periodo comprendido entre el 2017 y 2020 de diciembre. Siguiente. Bueno, en cuanto a los resultados, tenemos que durante el periodo analizaron, pues se realizaron 14 embriorreducciones, de las cuales alrededor de la mitad pertenecían al grupo de las gestantes mayores de 39 años. En la tabla 1, pues se expresa cómo a medida de que aumenta la edad, aumenta el número de embarazos múltiples y sobre todo asociado a las técnicas de reproducción asistida de alta tecnología. Y la tabla 2 pues muestra la relación con el número de los casos con el método de fecundación, donde van a predominar las técnicas de alta complejidad en la génesis de estos embarazos. La mayoría de la muestra estuvo constituida por embarazos múltiples de trillizos tricoriales y 7 de cada 10 correspondieron a trillizos, cada uno con su placenta independiente. Siguiente. Bueno, en cuanto a la tabla 3, aquí se relacionaron el número de fetos y corionicidad de los embarazos en los que se realizó pues, el estudio. De los 10 casos reportados con embarazo de trillizos, 7 de estos fueron por fertilización in vitro y 5 fueron transferidos en el estadio pues, de 8 células. En la tabla número 4 tenemos que en los trillizos a los que se le hizo la reducción embrionaria no presentaron complicaciones mientras que en 3 de los cuadrillizos se presentó el aborto espontáneo. Siguiente. Bueno, en cuanto a la discusión, tenemos que la gestación múltiple ha experimentado un incremento durante los últimos años y esta pues presenta un riesgo de complicaciones materno-fetales y superior al de la gestación única, lo que determina el manejo antenatal e intraparto. La corionicidad es el principal factor que va a determinar el pronóstico de la gestación y la reducción embrionaria pues se va a justificar por los riesgos asociados a los embarazos múltiples, como lo son la prematuridad, el fallecimiento de uno o varios fetos en el útero, restricción del crecimiento uterino, diabetes mellitus, pero también el riesgo de una ruptura uterina, hemorragias o complicaciones maternas graves.
En el momento pues, actual existe un significativo índice de partos múltiples debido al empleo de las técnicas de fertilización, que pues aquí ya esto se divide según el momento en que se produzca esta división de los gemelos, pues se van a clasificar en tres partes: embarazos bicoriales biamnióticos, que es cuando sucede la división, se produce a las 72 horas de la fecundación, y pues estos van a presentar dos embriones, dos placentas y dos cavidades amnióticas, cuando la división celular ocurre en el tercer y octavo día posfecundación. El embarazo monociliar biamniótico, que es la división del embrión que se produce en el octavo día al 13 de posfecundación, que presentan dos embriones, una placenta y un saco amniótico. Y este pues constituye al 1 hasta 2% de los casos y son gemelos con mayor índice de mortalidad. Y por último, que sería el embarazo monocorial monoamniótico, que pues las complicaciones específicas de los embarazos monocoriales van a hacer que existe el síndrome de transfusión feto-fetal, que es la más peligrosa porque es una comunicación arteriovenosa, la restricción del crecimiento selectivo intrauterino y la secuencia de perfusión arterial en reversa, que sería em, esa. Siguiente. Bueno, en cuanto a la conclusión, tenemos que a pesar del limitado número de las pacientes de la muestra, se debería valorar el riesgo-beneficio para esta terapia y así como la alternativa pues ofrecerla también a todas las gestantes con embarazos de trillizos o más que así lo soliciten y pues obviamente previo con un consentimiento informado. Bueno, buenos días. Mi nombre es Daniela Ovaje Bernal y les vengo a hacer la presentación de mi artículo. Siguiente, por favor. Bueno, este está titulado Complicaciones del embarazo múltiple pretérmino en pacientes atendidas en el hospital IES Lacután. Entonces, a manera de introducción, los embarazos múltiples son considerados como estados estacionales que incluyen dos o más fetos que conllevan a un sinnúmero de complicaciones debido a la condición de la madre durante el embarazo y el parto. Entonces, el riesgo también son considerados como embarazos de alto riesgo, comprometiendo la salud materna y perinatal, y estos se dividen de acuerdo a la cigosidad y la corionicidad, dependiendo de la división y el momento en que se dé esta división celular. A partir de la corionicidad está la dependencia de los resultados perinatales. Siguiente, porfa. En cuanto a su metodología, se realizó un estudio con diseño retrospectivo y descriptivo en 15 embarazadas que fueron aprendidas en el hospital IES Lacután durante el periodo de agosto de 2019 a marzo del 2020. Entonces, las variables obtenidas a partir de las historias clínicas fueron la edad de la madre, el grado educativo, el control prenatal, la paridad, las semanas de gestación, los factores de riesgo materno, las complicaciones en la madre y las complicaciones en el neonato. Siguiente, por favor. Entonces, para empezar a hablar sobre los resultados, a partir de la revisión de las historias clínicas, se obtuvo que el 53% de las madres tenían una edad de entre los 30 a los 34 años. De acuerdo con el nivel instruccional de las madres, el 60% pues mantienen un bachillerato completo. El 67% de las madres realizaron entre 4 a 6 controles prenatales durante su embarazo, mientras que el 80% de las madres eran multíparas, es decir, ya tenían pues 2 o más embarazos y partos. El 60% de las mujeres presentaron un parto pretérmino moderado, o sea, entre la semana 32 y la 34. De acuerdo con los factores de riesgo materno, se obtuvo que el principal factor de riesgo comprendía pues el parto pretérmino, la hipertensión arterial, la diabetes, la edad y los controles prenatales. Siguiente, porfa. Entonces aquí completando la tabla anterior, vamos a tener que las complicaciones maternas, el 53% de estas mujeres presentaron pues presión arterial alta, el 20% tenían diabetes estacional, el 13% hemorragias y otro 13% tenían anemia. Entonces, entre las complicaciones de los neonatos, se obtuvo que el 60% de los mismos nacieron en una etapa pretérmino y con bajo peso, el 13% presentaron defectos congénitos y un 7% presentaron malformaciones. Siguiente, porfa.
Bueno, en cuanto a la conclusión, de acuerdo a la información obtenida a partir de la revisión de las historias clínicas del Hospital IES, se estableció que la mayor cantidad de casos de embarazos múltiples se presentaron en mujeres con edades entre los 30 a los 34 años. El nivel de instrucción en su mayoría cumplieron el bachillerato completo, la mayoría habían cumplido tan solo entre 1 a 3 veces pues los controles prenatales durante el embarazo, y la mayor parte son consideradas como multíparas. Además, tuvieron un parto prematuro moderado, o sea, entre la semana 32 y la 34 de gestación. Y finalmente, pues se evidenció que el principal factor que influye en las complicaciones que pueden desarrollar una mujer en embarazo múltiple es la presión arterial alta, seguido de la diabetes gestacional, la hemorragia y las anemias, además de la prematuridad y el bajo peso como complicaciones neonatales producidas de este embarazo. Muchas gracias. Mi nombre es Ginary Sánchez y continuando con la presentación de los artículos. Siguiente diapositiva. El artículo que les voy a presentar tiene como nombre Epidemiología del embarazo gemelar doble en la Institución Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Siguiente diapositiva. En cuanto a los objetivos, tenemos que este estudio tenía describir las características maternas y neonatales asociadas al embarazo gemelar doble de la población atendida en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes y así determinar las diferencias de morbilidad entre el primer y el segundo gemelo. En cuanto a los materiales y métodos, tenemos que se realizó un estudio retrospectivo que incluyó a todos los recién nacidos productos de embarazos gemelares dobles nacidos en el Instituto Nacional de Perinatología en el periodo del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2008. Tenemos que los datos se obtuvieron a partir del expediente clínico con los que se obtuvieron el historial clínico y la evolución del recién nacido hasta su egreso. Tenemos que las variantes maternas estudiadas fueron la edad, el número de gestaciones inducidas mediante el uso de inductores de ovulación o fertilización in vitro, el número de gestaciones espontáneas, el control perinatal, la morbilidad asociada al embarazo, el tipo de placenta y el tipo de amnios. Tenemos que las variables neonatales obtenidas fueron la edad gestacional, el sexo, el alto al minuto y a los 5 minutos el peso al nacimiento, tiempo transcurrido entre el nacimiento del primero y del segundo gemelo, las maniobras de reanimación, las patologías asociadas y las malformaciones congénitas. Para el análisis de la información se utilizó la estadística descriptiva mediante tablas de frecuencia y tasas de prevalencia. Siguiente diapositiva. En cuanto a la frecuencia de nacimientos, de acuerdo a la edad gestacional, tenemos que hubieron 309 gemelos, o sea, un 47,3% del sexo masculino, y 335, o sea, un 51,2% del sexo femenino. En 10 de estos casos, el sexo no se pudo determinar. Estos gemelos correspondieron a óvitos y fetos papiráceos. Tenemos que el tiempo transcurrido entre el nacimiento de dos gemelos fue menor al inicio de 5 minutos en 639 casos y de 5 a 30 minutos en 13 casos. Y solo en 2 el tiempo fue menor a 30 minutos. Tenemos que la edad gestacional al nacimiento tuvo una media de 34,5 semanas con un intervalo entre 25 y 42 semanas. Siguiente diapositiva. En cuanto a la distribución de los gemelos por el peso al nacimiento, tenemos que el peso promedio fue de 2.067 más 24,1 gramos, con un intervalo entre 490 a 3.630 gramos. Siguiente diapositiva. En cuanto al orden fetal y el tipo de maniobras de reanimación al nacimiento, tenemos que la valoración del ADGAR realizada al minuto de vida tuvo una media de 8 con un intervalo entre 0 y 9 y a los 5 minutos una media de 9 con un intervalo de 0 a 10 sin encontrar diferencia significativa entre el primer y el segundo gemelo. Sin embargo, al analizar la relación de orden fetal y de maniobras de reanimación utilizada, encontramos que el gemelo 1 recibió con mayor frecuencia maniobras habituales de reanimación. Siguiente diapositiva. En cuanto a la morbilidad neonatal de los gemelos, tenemos que en 557 de los recién nacidos hubo algún tipo de complicación, en algunos casos con más de una patología. Tenemos que las complicaciones más frecuentes fueron restricción del crecimiento fetal intrauterino, con un total de 361 casos, y en segundo lugar la prematurez, con un total de 359 casos. Y en total las complicaciones observadas en los neonatos productos de embarazos gemelares dobles se muestra como aparece en el cuadro. Siguiente diapositiva.
En cuanto al análisis compartido de morbilidad entre el gemelo 1 y el gemelo 2, tenemos que la mortalidad fue de un 3,6%. En el periodo prenatal hubieron 5 casos. Tenemos de gemelos papiráceos y 8 óvitos. Se registraron 11 defunciones en un periodo postnatal, de las cuales 10 ocurrieron en gemelos prematuros, lo que mostró una relación estadística entre los nacidos pretérmino y la mortalidad neonatal. Tenemos que realizar el análisis comparativo por orden fetal entre la morbilidad del gemelo 1 y la morbilidad del gemelo 2. No se identificaron diferencias para ninguna de las complicaciones estudiadas. Siguiente diapositiva. En cuanto a la frecuencia de las maniobras congénitas en el embarazo y al grado de discordancia de peso, tenemos que las anomalías congénitas contribuyeron a un empeoramiento del pronóstico en los embarazos gemelares, siendo 2 a 3 veces más comunes entre los gemelos monocigotos que en los embarazos únicos y disigóticos. En la mayoría de los casos, solo uno de los gemelos es afectado. Tenemos que la incidencia de malformaciones congénitas que se encontró en el estudio estuvo por encima de lo referido en la literatura. O sea, 8,6, hubieron 55 neonatos con algún tipo de malformación congénita. En total, las malformaciones identificadas se muestran como está en la tabla. Tenemos que el grado de discordancia de peso entre los gemelos se clasificó en 3 grados, el grado 1 de 0 a 14,9, el grado 2 de 15 a 24,9 y el grado 3 mayor a 25%. Tenemos que en esta revisión encontraron discordancia entre el grado 1 en 431 gemelos, en el grado 2 en 140 y en el grado 3 en 80 gemelos. Tenemos que de acuerdo al tipo de placenta se encontró mayor grado de discordancia en el tipo de embarazo gemelar bicorial biamniótico. Siguiente diapositiva. A manera de conclusión, tenemos que el embarazo múltiple contribuye de forma importante a la morbilidad y mortalidad neonatal. Tenemos que la incidencia reportada de embarazos gemelares doble en la literatura es de 31 por 1000 nacidos vivos, siendo una muestra de la institución un centro de referencia de embarazos de alto riesgo. Se encontró una mayor incidencia conforme a lo reportado, con una tasa en el año 2007 de 57,5 casos por 1000 nacidos y en el 2008 en 67,5 por 1000 casos. Y en el país se desarrollaron, el embarazo gemelar está asociado al uso de métodos de reproducción asistida en un 16 al 30% de los casos, y tenemos que en este estudio se encontró que solo el 8% de los casos utilizó alguno de estos métodos, a diferencia de los países de primer mundo, en donde el embarazo múltiple se es asociado a la edad materna avanzada. Tenemos que en esta institución la mayoría de los embarazos gemelares doble ocurrieron en pacientes menores de 30 años, correspondiendo a un 40,4% de los casos de la primera gestación. Tenemos que debido a la mayor morbilidad materna y neonatal del embarazo doble, identificada en este estudio, se sugiere que es necesaria la realización de medidas preventivas para evitar las complicaciones asociadas con el embarazo gemelar doble. Muchas gracias. Siguiente diapositiva. Buenas, mi nombre es Valentino Barnes y el día de hoy les vengo a presentar mi artículo. Pasa, por favor. Bueno, este recibe el nombre de morbimortalidad de los pacientes multigestas prometidas a técnicas de reproducción asistida. Y pues este fue aceptado el 24 de junio del 2021. Pasa, por favor. Bueno, a modo de introducción, pues este artículo de investigación se centra pues en el tema de infertilidad y los embarazos múltiples de pacientes que han sido sometidas a técnicas de reproducción asistida, específicamente en fecundación in vitro. Entonces, este artículo comienza introduciendo pues el concepto de infertilidad según la OMS y su clasificación en primaria y secundaria, y se han mencionado pues estadísticas globales sobre la infertilidad y pues se destacan factores como la edad, el estilo de vida y el estrés que pueden contribuir a la infertilidad en las mujeres. Pasa, por favor. Bueno, en materiales y métodos, en esta sesión pues se describe el tipo de estudio realizado, que es descriptivo, documental, retrospectivo y longitudinal. La población del estudio incluyó a 62 pacientes que acudieron al Instituto Venezolano de Fertilidad entre el 2015 y 2017 y que fueron sometidas a tratamientos de fecundación in vitro y que resultaron en embarazos múltiples. Aquí pues también se detallan las variables analizadas como el número de embriones transferidos, el número de sacos implantados y el tipo de gestación, ya sea gemelar o triple.
y los nacidos vivos con medidas andrométricas y abortos, complicaciones maternas y neonatales y muertes neonatales. Pasa, por favor. Bueno, en los materiales y métodos, aquí a modo de resultado, aquí pues en la tabla número 1 del total de pacientes que fueron sometidas a tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad en la fecundación in vitro, se registraron que pues 62 de ellas resultados positivas para embarazos múltiples. La tasa de transferencia embrionaria fue un promedio de 2 embriones por paciente, por lo que resultó una tasa de multigestación de 31,8% de las pacientes multigestas y resultó que el 92% correspondían a embarazos gemelar y un 8% a embarazos triples. Y las edades de las embarazadas estuvieron comprometidas entre los 25 y 49 años. Por otro lado, en la segunda tabla, aquí pues nos muestran el promedio de nacidos con peso y talla promedio de multigestas dobles y triples en pacientes sometidas a técnicas reproductivas asistidas. Aquí el número de nacidos vivos fueron de 102 productos para la gestación doble, mientras que para los embarazos triples fueron de 15 nacidos vivos. Con respecto a los promedios de peso y talla, pues se obtuvieron a menor semana de gestación, menor es el valor de las medidas antropométricas, como se observa en el caso de los prematuros y prematuros moderados, y están más marcados en los neonatos de embarazos triples en relación pues con los embarazos a términos y las medidas que estuvieron dentro de de los parámetros establecidos como normales. Pasa, por favor. Bueno, aquí pues en la tabla número 3, las complicaciones maternas más frecuentes fueron rotura prematura de membrana con un 37,1%, seguido de preeclampsia con un 24,2% y aborto en 9,7%, donde se observó que un embarazo doble resultó con muerte de un feto a las 13 semanas y el otro continuó como único vivo. Vamos a tener, por otro lado, las complicaciones más frecuentes en neonatos, productos de pacientes multigestas sometidas a esta técnica de reproducción asistida. Aquí, pues, la prematuridad fue complicaciones más frecuentes para los neonatos producidos de embarazos múltiples y en los casos de los embarazos dobles, usted ve que el mayor porcentaje nacido con bajo peso, mientras que los neonatos producidos de embarazos triples tuvieron muy bajo peso y otras complicaciones menos frecuentes fueron distrés respiratorio y sepsis para ambos casos. Y por último vamos a tener pues la tasa de nacidos vivos y muertes neonatales que se produjeron en pacientes multigestas, pues sometidas a estas técnicas, pues del total de los 129 productos de estas gestaciones múltiples, se obtuvieron que el 90,6% nacieron vivos y de estos el 10% culminaron en muerte neonatal, producto pues de complicaciones propias de su prematuridad, resultando finalmente que el 81% superaron el mes de vida y están pues sanos. Pasa, por favor. Bueno, a modo de discusión, aquí se analizaron los resultados y se discutieron las implicaciones de los embarazos múltiples en pacientes pues, que habían sido sometidas y se destaca el riesgo y las complicaciones asociadas con la multigestación como la prematuridad y el bajo peso al nacer. Se menciona que la tasa de complicaciones aumenta con el número de fetos en la gestación y se discuten factores de riesgo y se dan comparaciones pues, con estudios previos. Además, pues se resalta la importancia de reducir el número de embriones transferidos en estos tratamientos para disminuir pues, el riesgo de embarazos múltiples. Pasa, por favor. Y ya a modo de conclusión, el artículo concluye que el embarazo múltiple pues resultante de estos tratamientos presentan un riesgo significativo tanto para la madre como el feto, con un aumento en las complicaciones neonatales y maternas, y pues este enfatiza la necesidad de una atención médica más intensa para estos casos y la importancia pues de considerar la reducción en el número de embriones transferidos para prevenir embarazos múltiples, y se destaca pues la relevancia de la investigación en este campo para mejorar los resultados de los tratamientos de infertilidad y reducir pues los riesgos asociados. Muchas gracias. Bueno, y ya por último, para terminar con la presentación de los artículos, mi nombre es Chara Mejía, pasa. Y mi artículo lleva por nombre Embarazo múltiple y riesgo de hemorragia postparto, un análisis prospectivo en un centro de atención de nivel terciario. Pasa.
Bueno, a modo de introducción, pues el embarazo gemelar representa del 1 al 2% de todos los embarazos. Ha aumentado debido pues a la edad materna avanzada y a la reproducción asistida. Los embarazos gemelares pues conllevan riesgos para la madre y uno de los riesgos pues más graves es la hemorragia postparto, definida pues por la pérdida excesiva de sangre. Esta hemorragia postparto pues es una causa importante de muerte materna, especialmente pues en embarazos múltiples y se asocia pues con sobredistensión y con atonías uterinas. Bueno, a pesar de los cambios hemodinámicos en estos embarazos, pues no todos llegan a experimentar pues hemorragia postparto. Por lo tanto, pues el objetivo de este estudio pues fue identificar las características maternas y periparto en embarazadas gemelares que eventualmente pues pueden asociarse a hemorragia postparto para así pues seleccionar las pacientes con mayor riesgo. Bueno, a modo de materiales y métodos, pues el estudio se realizó en el Instituto Fondación Policlínico de Germaggi de Roma entre 2015 y 2020 y se centró en embarazos gemelares con una duración de gestación superior a las 32 semanas. En los criterios de inclusión y exclusión, pues se incluyeron embarazos gemelares biamnióticos, biocoriónicos o monocoriónicos con 2 fetos, excluyendo casos con resultados desconocidos, menores de 18 años, embarazos monoamnióticos monocoriónicos, trillizos y aquellos pues, que no otorgaron su consentimiento informado. Se programó la cesárea electiva según las indicaciones médicas o fetales específicas, mientras que la cesárea pues, no programada se realizó en situaciones urgentes. El parto vaginal quirúrgico se llevó a cabo por diferentes indicaciones, siendo pues el retraso en el parto del segundo gemelo el más común. El resultado primario pues se evaluó la prevalencia de la hemorragia postparto, que pues ya sabemos que es la pérdida sanguínea estimada superior a 1000 mililitros, medido pues en partos vaginales y por cesárea. Se realizaron análisis estadísticos para explorar pues la relación entre la hemorragia postparto y las características maternas, gestacionales y las complicaciones, y se aplicaron pues análisis de sensibilidad y se categorizaron los tipos de partos en 4 grupos. Todo pues se llevó a cabo utilizando software SA 9.4, un nivel significativo establecido de 0.05. Paso. Bueno, en los resultados de las 784 embarazos gemelares consecutivos reclutaron inicialmente, 77 pues, fueron excluidos por diferentes razones ya mencionadas. Finalmente, pues analizaron datos de 707 embarazos gemelares que dieron a luz más allá de las 32 semanas de gestación en el hospital. De ellos, pues 120 tenían hemorragia postparto. Las características demográficas de toda esta población se describieron en las tablitas que vemos en pantalla. No se reportaron diferencias estadísticas pues, significativas en los embarazos gemelares. Hemorragia postparto en comparación pues, con aquellas con pérdida sanguínea menor a 100 mililitros. Paz. Bueno, el modelo univariado muestra pues, que la hemorragia postparto se asoció significativamente con la presencia de episiotomía, con un aumento de peso neonatal o con un parto prematuro, con una edad gestacional pues, mayor a 32 semanas, pero menor a 37. Además, pues parece que el modo del parto pues, puede afectar el riesgo de hemorragia postparto y en particular pues el parto vaginal muestra pues una asociación estadística significativa con el aumento de este. En la población, pues 404 pacientes, o sea, un 57.14% de la población reclutada inicialmente, pues habían programado un parto por cesárea con hemorragia postparto en 72 casos. 226 pacientes tuvieron un parto por cesárea no programado, con 30 casos de hemorragia postparto. 68 tuvieron un parto vaginal espontáneo, con 13 casos. Y 9 de ellas, pues, tuvieron un parto vaginal postoperatorio, con 5 casos de hemorragia postparto, como pues vemos en la representación de la tablita 1. De ello, pues, se deduce que los partos vaginales de cesáreas programadas, pues, tienen un riesgo superpuesto, mientras que los partos vaginales quirúrgicos pues tienen un riesgo significativamente mayor, como podemos observar en la tablita 2, que tenemos pues partos por cesárea programado, que desde estos pues
que fueron 404, 72 con hemorragia postparto, en parto por cesárea no programado, que fueron 226, de estas 30 salieron con hemorragia postparto, del parto vaginal espontáneo, 68 pacientes, de estas 68 pacientes, pues 13 tuvieron hemorragia postparto, y el parto vaginal quirúrgico, que fueron 9, de estas, pues 5 tuvieron hemorragia postparto. Después de aplicar pues el modelo multivalente, pues parece que las dos variables estadísticas significativas pues son principalmente la episiotomía y el peso neonatal medio. En particular, pues dentro del desgarro perineal se pueden distinguir 3 categorías: episiotomía, desgarro vaginal espontáneo y sin desgarro, como podemos observar en la tablita 3. Paso. Bueno, a modo de discusión, pues este estudio se enfoca en investigar pues la hemorragia postparto y embarazos gemelares y su relación con diversas variables maternas y periparto. Se destacan pues que las investigaciones previas son la predicción de la hemorragia postparto en embarazos múltiples que han tenido pues éxito limitado y se han centrado principalmente pues en embarazos únicos. Además, pues se menciona que el valor de predecir la hemorragia postparto en embarazos gemelares pues radica en la posibilidad de implementar estrategias de prevención y un enfoque adecuado en el manejo obstétrico. Los hallazgos del estudio pues indican que ciertas variables están significativamente asociadas con un mayor riesgo de hemorragia postparto en embarazos gemelares, y estas variables incluyen episiotomía, el aumento de peso promedio de los neonatos y el parto vaginal operatorio. Curiosamente, pues el riesgo de hemorragia postparto disminuye en casos de parto prematuro, o sea, una gestación entre las 32 y menos las 37 semanas. En cuanto al modo de parto, pues se observa que el parto por cesárea programada no tiene riesgo similar con hemorragia postparto al parto vaginal espontáneo, mientras que el parto vaginal operatorio pues presenta un mayor riesgo. Se sugiere que esto pues podría deberse a razones mecánicas, como por ejemplo la sobredistensión uterina y la pérdida de sangre mal controlada en casos de episiotomía durante el parto vaginal operatorio. También, pues además, en el estudio pues se encuentra que el parto prematuro, a pesar de sus complicaciones neonatales, se asocia pues con un menor riesgo de hemorragia postparto para la madre. Esto podría pues estar relacionado con un menor peso neonatal, con una menor distensión uterina en caso pues de parto prematuro. En el estudio pues también se destacan otros factores como el parto por cesárea previo, la edad materna, la corionicidad, las comorbilidades maternas y pues las comorbilidades gestacionales, que no están pues significativamente asociadas con las hemorragias postparto en embarazos gemelares en esta población en específica. Bueno, en resumen de esto, pues el estudio arroja una luz sobre la relación entre las variables maternas y periparto y el riesgo de hemorragia postparto en embarazos gemelares. Se destaca pues la importancia de considerar estas variables al decir modo del parto y el manejo obstétrico en embarazos gemelares. Sin embargo, pues se reconoce la necesidad pues, de más investigaciones para así pues desarrollar estrategias específicas de prevención y mejorar pues los resultados perinatales en todos estos casos. Bueno, a modo de conclusión, pues los resultados de este estudio pues muestran que la relación de la episiotomía en asociación con el parto vaginal operatorio y el peso neonatal pues son factores que afectan el riesgo de hemorragia postparto en embarazos gemelares, y pues esto último pues se puede explicar sobre la distensión del útero, que puede pues representar una causa mecánica de hemorragia postparto en embarazos gemelares. Muchas gracias, eso fue todo. Gracias a mis compañeros por la presentación de sus artículos y al doctor Canencia por la tutoría.